Eres enfermero y estás buscando homologar tu título, pero no conoces nada acerca del examen ENCLES o los nuevos cambios que tiene y cómo prepararte para presentarlo. El ENCLES, National Council Licensure Examination, es un examen de licencia que los graduados de enfermería deben aprobar para poder ejercer legalmente en los Estados Unidos o en Canadá. En el 2023, el Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería, la NCBSNM por sus siglas en inglés, realizaron múltiples cambios en el formato de las preguntas del ENCLES, donde previamente eran de única respuesta o de selección múltiple. Ahora, en este nuevo formato se le conoce como New Generation o NGN. Pero, ¿qué es el NGN y cuáles fueron exactamente estos cambios? Bueno, uno de los cambios más grandes es que se exponen casos de estudio o casos clínicos en los cuales se evalúa la habilidad de pensamiento crítico y simula situaciones en las que se van a enfrentar como enfermeros. Por lo que el examen crea un escenario el cual puede suceder en el mundo real, dando en el examen información del paciente como lo son diagnóstico, valoración física, signos vitales y hasta resultados de laboratorio. Basados en esta información, el enfermero deberá estar listo para dar respuesta a las principales preguntas donde se requiere mucho pensamiento crítico y conocimiento básico en enfermería. En el examen se encontrarán con 3 estudios de caso con 6 preguntas para cada caso, es decir, un total de 18 preguntas tipo NGN y adicionalmente el resto del examen tendrá preguntas de tipo tradicional. No obstante, se le añadieron 5 nuevos tipos de pregunta en el examen que son respuesta múltiple extendida, respuesta de arrastre y soltar extendido, respuestas desplegables, enhanced hold spot o de resalte y cuadrícula de barra de matriz. A continuación, vamos a conocer todos y cada uno de ellos. Respuesta múltiple extendida. En este tipo de pregunta vamos a ver un formato parecido al de múltiples respuestas, solo que en este vamos a encontrarnos con más opciones en comparación al formato anterior. Después está la respuesta de arrastre y soltar extendido. En este tipo de preguntas podemos apreciar que debemos de escoger la opción y arrastrarla hasta el siguiente banquito que se encuentra libre para poder dar respuesta a nuestra pregunta. Sin embargo, como su nombre lo dice, es extendido, es decir, que va a tener más opciones de respuesta. En el siguiente formato de preguntas contamos con respuestas desplegable. En este tipo de pregunta vas a tener que desplegar las opciones que se encuentran en cada banco para dar selección a la respuesta correcta. En este tipo de preguntas pueden aparecer o múltiples bancos o más o menos de 1 a 3 opciones. También contamos con el formato de Enhanced Hotspot o de resalte. Este tipo de pregunta debemos de picar o seleccionar la información sobre el párrafo y poderle dar respuesta a las preguntas solicitadas que se está formulando. Finalmente, contamos con el tipo de pregunta con el que se llama cuadrícula de barra de matriz, en el cual deberá seleccionarse entre las opciones si es apropiado o inapropiado, si está de acuerdo o no está de acuerdo y según la formulación de la pregunta o del caso al que se expone. Ahora hablemos del cambio en el método de calificación y puntuación que tendrán esta nueva generación de lengüas. El examen ahora brindará un modelo de puntuación política, donde dará un crédito para esas preguntas de múltiple respuesta. El ENCLES tendrá ahora 3 modelos de puntuación para este nuevo formato del examen, modelo el cual ha generado incertidumbre y temor en aquellas personas que piensan tomar esta prueba. Sin embargo, de acuerdo con el nuevo formato, vamos a darnos cuenta que es mucho más flexible y amigable a la hora de calificar, ya que en el formato anterior daban todo el crédito a la pregunta que estaba bien contestada, pero quitaban todo el crédito por tener una respuesta mal contestada, sobre todo en las de múltiple respuesta. Acompáñenme a conocer y entender estos nuevos tipos de modelo de calificación. El primer modelo de puntuación es el modelo 0 a 1, es decir, que en este nos dan 6 opciones y si respondes adecuadamente 4 de estas respuestas tendrán su respectiva validez. El siguiente es el modelo de puntuación más o menos. Este tipo de calificación nos brinda un puntaje en el cual se suma la cantidad de buenas respuestas y a este se le va a restar las que queden respondidas de manera errónea, hasta obtener un puntaje final. Y nuestro último modelo es el que se llama racional, es decir, nos van a aparecer 2 cajones de opciones y ambas respuestas deben de estar adecuadamente contestadas, ya que por uno o si las dos se encuentran mal, no habrá puntos para esta respuesta. Ahora bien,
Ya conocemos el tipo de preguntas y conocemos el tipo de puntuación para nuestro examen del ENCLEX, pero a profundidad, ¿cuántas preguntas tiene el nuevo formato? Bueno, para esta nueva generación contamos con alrededor de 85 a un máximo de 150 preguntas durante el examen. Este número de preguntas va a variar de acuerdo con el conocimiento de la persona que esté tomando el examen, teniendo en cuenta que si la persona llega a la pregunta número 85 respondiendo de manera adecuada, esta culminará y su examen tendrá una aprobación. Pero si el examen como tal, que está configurado con un formato de pruebas adaptativas computarizadas por sus siglas en inglés CAT, no está un 95% seguro del desempeño como enfermero durante las respuestas brindadas, entonces aparecerán más y más preguntas para poder darle chance de responder de una manera adecuada. Este examen se va a detener una vez usted exceda o el tiempo o el número de preguntas en total. El tiempo que se brinda para este tipo de examen es de 5 horas para poder finalizar. Finalmente, se conocía que este tipo de examen estaba realizado para no pasarlo. Sin embargo, es momento de hacer ese temor a un lado. La NCBSNN desarrolló esta nueva generación de examen con la intención de poder fortalecer esas prácticas de enfermería y evaluar la habilidad como enfermeros de poder mantener la seguridad del paciente. No obstante, mejorar el pensamiento crítico a la hora de ejercer nuestra profesión. Sin embargo, cabe aclarar que hay que tener una buena preparación para poder ir a presentar nuestro examen del ENCLEX. Pero entonces, ¿cómo debo de prepararme para poder presentar mi examen? Hay 6 puntos importantes que debemos de tener en cuenta para poder dar orientación a nuestros métodos de estudios. La primera, hacer mucha lectura de pensamiento crítico. Recuerda que el examen realmente va a evaluar todo el tiempo que estás pensando o actuando como enfermero respecto a la situación que se te está brindando en el examen. Segundo, practicar una y otra vez en el banco de preguntas. Recuerda que hay múltiples plataformas que nos brindan este formato tipo CAT que se usan en el examen, con el fin de poder vivir una experiencia cercana a lo que nos vamos a enfrentar en la prueba. Este banquito de preguntas nos va a ayudar a estar más tranquilos y a tener más certeza a la hora de responder. Tercero, revisar muchos casos de estudio o muchos casos clínicos, dado que este es el formato al que más le apunta el examen en su calificación. Cuarto, trata de no memorizar. Recuerda todo lo que hemos venido hablando acerca del nuevo formato de preguntas en el examen. En este caso, la memoria realmente queda a un lado y lo que nos va a realmente ayudar es nuestro conocimiento en enfermería y cómo nosotros vamos a afrontarnos en las situaciones de nuestra clínica o en la atención del paciente. Quinto, mucha, pero mucha comprensión lectora, ya que en el ENCLEX es cierto que puede haber preguntas que pondrán a prueba tu capacidad de interpretar y responder lo que se te está preguntando. Esto implica no caer en tentaciones y distracciones, ya que puede haber en el mismo formato preguntas que en ocasiones la respuesta va a estar a una simple vista. Y sexto, priorizar esas áreas que se encuentran débiles de acuerdo con lo que hemos venido practicando o leyendo. Por eso es importante que hagamos toda la preparación para tener en cuenta cuáles son esos temas en los cuales no tenemos claridad y de esta manera cambiarlos y volverlos realmente fuertes, ya que el examen puede darse cuenta cuando tú estás respondiendo de manera errónea y empieza a enviar más y más y más preguntas respecto al mismo tema, pero en diferente formulación con tal de ponerte a prueba. Finalmente, si tú no sabes cómo, cuándo, dónde y de qué manera vas a empezar, deja todo en manos de Enfermeras en USA, donde conocemos y tenemos la orientación o todo el material que necesitas.